Arrancamos. Ahí va. Bueno, hola, bienvenidos a todos a la charla de arte, género e infancias, nuevos relatos y ficciones para infancias más libres, en el marco de la primera edición de Común, un ciclo de arte y derechos humanos. Yo soy Daniela Rosa, voy a ser la moderadora de la charla, participo de la Comisión de Género de Max Nordau, soy estudiante de psicología y fui coordinadora hasta el año pasado del espacio de Kinder, un espacio de educación no formal en Max Nordau. Nos van a acompañar hoy en esta charla Guille Baldo, que es director y dramaturgo cordobés, que dirige el grupo de producción e investigación escénica La Muca Teatro, y Laura Hipólito, narradora, actriz, investigadora y vinculada a las historias desde que tiene memoria. Bienvenidos a ambes a esta charla. La idea es que tengamos algunas preguntas disparadoras que ustedes nos puedan responder y después un pequeño cierre. Bien. Así que si quieren damos inicio con la primera pregunta para los dos. Sí. Arranca ahí charlándonos. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué nuevos relatos creen que son necesarios para las nuevas infancias que se están gestando? Bien. No sé quién quiere tomar la palabra primero y romper el hielo. Guillermo, si querés empezar, no hay problema. Bueno, empiezo, no tengo problema. Bueno, yo creo que relatos necesarios, muchos. Por suerte creo que hay muchos autores, autoras, dramaturgos y dramaturgas que se están haciendo eco de esos nuevos relatos. Por ahí lo que no hay mucho es visibilidad o masividad de esas nuevas representaciones, de esos nuevos relatos para las infancias y la adolescencia. Fundamentalmente a mí me interesan y me conmueven mucho aquellos relatos que conciben y que piensan a la infancia también desde el deseo. Por ahí hay muchas producciones artísticas destinadas para niñas que piensan a las niñas y siguen pensando a las niñas como seres incompletos, que hay que completar con información, que hay que completar con conocimiento. Hago un paréntesis, no tengo nada en contra del teatro didáctico en este sentido, pero sí me resulta interesante cuando veo propuestas que plantean una otra manera de entender la escena, una otra manera de abordar los relatos. Yo siempre pienso lo mismo, que nosotros como adultos no vamos bueno, yo hablo del teatro porque metí, digamos, pero bueno, que está vinculado a la dramaturgia. No vamos al teatro como adultos a aprender algo, más allá de que en cualquier experiencia humana, resulta una experiencia pedagógica, pero no vamos estrictamente a aprender historia. Vamos a una experiencia, bueno, convivial, de acontecimiento, y me resulta interesante que la dramaturgia para las infancias, el teatro para la infancia, también se piense desde ese lugar, de no pensar de relatos que se alejen por ahí de cuestiones didácticas o aleccionadoras, y que por ahí abran quizás esas mismas problemáticas que se abordan desde ese lugar e intenten abrirse a la complejidad del disenso, de la pluralidad, de la diversidad. Creo que, bueno, esos son como los relatos que a mí más me conmueven y me interesan con respecto al teatro y también a la literatura, que piensan en las infancias. También que intenten, o que por lo menos ensayen formas posibles de pensar a la infancia desde esa diversidad.
Y con esto no me estoy refiriendo únicamente a la diversidad de género, sexual, sino a la diversidad en el más amplio sentido de la palabra, porque hay como cierta tendencia de pensar a los niños, a las niñas y a los jóvenes también, desde un lugar homogeneizante, ¿no? Como si fueran una masa que siente, piensa, desea, necesita y les gustan más o menos las mismas cosas, y desde ese lugar se empieza como a pensar en esos relatos. Entonces, bueno, un poco con mi grupo de teatro y de mi espacio de la dramaturgia, un poco intentamos como ensayar formas posibles de un teatro que atienda esa diversidad o que intente representarla en algún sentido. En eso me parece fundamental producciones artísticas que se acerquen a las niñas, para entrar en contacto con esos deseos, con esas necesidades, con lo que les está pasando ahora. Muy, muy interesante, la verdad no lo había pensado así. Perdón, Lau, ya te dejo. Me sonó lo primero que me vino a la cabeza como muchas veces se piensa, no sé, desde la educación o estos espacios, como, no sé si solo bajadas de línea, pero como, bueno, los adultos le enseñan a las niñas, ¿no? Y como si las niñas no tuvieran nada que enseñarnos a nosotros. Al revés, ¿no? Como esa construcción conjunta necesaria. Pero, Lau, ahí nos escuchás. Me parece que no nos está escuchando. Yo la veo a Laura, pero creo que ella no nos escucha a nosotros. A ver. No sé. A ver si nosotros la vemos. Yo la puedo ver que se mueve. Sí, yo también. A ver. No sé, Ros, si querés escribirme por el chat, si querés que sigamos con una siguiente pregunta y Lau se suma a la siguiente, bárbaro, hacemos eso, y Lau cuando se sume, de última nos responde. Bueno, mira, seguimos muy con este tema. La siguiente pregunta es, ¿qué rol crees vos, en este caso, Guille, que puede jugar la ficción, la construcción de la identidad y la libertad en las infancias? Con todo lo que hablamos ahora de infancias libres, viste, que está como muy en debate. Bueno, antes de pasar esta pregunta, vuelvo a lo anterior que dijiste, que me pareció sumamente interesante. Desde ese lugar, a nosotros, como ese espacio de intercambio que comentaste, a nosotros en las producciones del grupo nos interesa pensar a las obras que hacemos pensadas, destinadas a la infancia, pensarlas como un espacio de intercambio intergeneracional, de encuentro intergeneracional, en un mundo que todo el tiempo está planteando barreras de, bueno, este es el universo adulto, este es el universo para la infancia, y desde ahí se empiezan a configurar un montón de invisibilizaciones y censuras, como si las niñas estuvieran en un mundo aparte, y no sintieran, ni desearan, ni necesitaran cosas que también necesitamos nosotros. Entonces, nada, me pareció muy interesante eso que compartiste, porque nosotros también en las funciones pensamos siempre un espacio posterior en el cual niñas y adultos puedan intercambiar pareceres. Porque muchas veces no, los prejuicios los tenemos los grandes. Las niñas asumen con muchísima naturalidad las cosas que les suceden. Ya después ingresa la censura de los adultos y ahí se empieza a complicar un poquito más la cosa. Lau, ahí, si nos escuchás mejor, ¿querés que respondamos vos la primera pregunta? ¿Te la acordás? ¿Querés que te la recuerde? ¿Qué relatos crees que son necesarios para las nuevas infancias que se vienen? A ver, yo
me quedo pensando en algunas formulaciones que tiene la pregunta. Y voy a empezar del final hacia atrás. Por ahí, yo creo que por mi práctica de profe, siento que las infancias estuvieron siempre. Siempre estuvieron ahí. Pero hubo una decisión, hubo una regla no escrita, o a veces, lo peor es que sí estaba escrita, de la cuestión de de trabajar con la heteronorma. Cosas de nenes, cosas de nenas. Hay historias de nenes, hay historias para nenas. Hay cuentos para nenes, cuentos para nenas. Autores para nenes, autores para nenas. Y como yo venía de una experiencia con la literatura personalísima, totalmente anárquica, y siempre de mucho placer, aun cuando me hubiera equivocado con lo que había leído, y sobre todo en mi infancia, de leer en secreto, de leer lo que me habían dicho, este estante no es para vos, y meterme, y entonces después no podía compartir con nadie lo que me pasaba, porque me lo habían prohibido, entonces yo no podía decir que había leído algo horrible, o que me había dejado sin dormir, o que tenía pesadillas, porque sabía que era la manera de confesar que había hecho lo que me habían dicho que no hiciera. Por ese lugar yo fui trabajando con la literatura. Entonces, por supuesto, me enfrenté con el clásico, esa historia es para nenas. Mi pregunta siempre era, ¿por? No, porque hay una princesa. ¿Y? ¿Vos no tenés hermanas? Sí, pero, bueno. O la otra, ay, pero estas son historias de varones. ¿Por? Por lo tanto, lo que yo percibí, lo que yo experimenté, es que las nuevas infancias siempre estuvieron, las infancias disidentes, por llamarlas de una manera, siempre estuvieron ahí. Lo que no tuvieron fue habilitación. Lo que no tuvieron fue habilitación. Desde la cuestión de experiencias vitales diferentes hasta los deseos vitales diferentes. Lo que ha traído esta nueva mirada, esta nueva reflexión y los estudios de género es la visibilidad, la visibilización, para el enorme alivio de todos aquellos y todas aquellas y todas aquellas que no encajaban en ningún lugar, que no tenían cuentos que los reflejaran, que no había historias que dieran cuenta de otra clase de héroes. Y bendita sea la palabra héroes que termina en E. Porque además, cuando uno empieza a reflexionar sobre esto, advierte que nuestra lengua tenía el bendito E tan discutido y demonizado desde el fondo de los tiempos. Que no es una cuestión que se le ocurrió a una serie de personas en una madrugada. Forma parte de la filología, forma parte de la historia de la lengua. El E era el neutro, el histórico neutro, que después se transforma en la A, poeta. Poeta es un neutro. Ahora, ¿qué pasa con los oficios que se apropia una parte de la humanidad? ¿Qué pasa con las ideas que se apropia una parte de la humanidad? Bueno, después da como resultado que haya quienes creen que el E salió de un repollo hace 2 meses. Como los niños, ahora los repollos traen un neutro. Bueno, no, forma parte de la historia de la lengua. Y esta literatura ya fue metida como la mala hierba, que es la manera en que las historias se meten, por algunos autores que se atrevieron a pensar y a plasmar nuevas historias para las nuevas infancias, que insisto, desde mi experiencia, no son nuevas. No tenían voz, pero no son nuevas. Ahora, bendito sea, tienen voz. Eso. Me gusta pensarlo así. Como no es algo que, como decís vos, nace de un repollo, no es que ahora hay niñas que no se sienten identificadas con los textos, sino que fue siempre. Está bueno que ahora les demos un lugar, en realidad. Pero es que lo más fantástico es que cuando vos te pones a explorar los cuentos
entre comillas infantiles, entre comillas tradicionales, entre comillas sin autor, siempre hubo relatos sobre criaturas que tomaban uno u otro género por alguna cuestión, o por protección, o porque querían intervenir en algo que les estaba prohibido, o porque tenían que tomar decisiones que desde el sexo que les había sido dado biológicamente no iban a tener valor simbólico. Entonces tenían que tomar el otro sexo para que la autoridad les fuera concedida. Entonces es fantástico saber que eso pasó siempre en la literatura. La pregunta es ¿por qué se ocultaba? Bueno, y esto último, mira, me gusta la cara de Guillermo. Viene mucho de la mano de la segunda pregunta que le había comentado a Guille, de, bueno, ¿qué rol juegan entonces las ficciones en la construcción de la identidad y de la libertad en la infancia? Esto muy relacionado con lo que decís vos, de si estuvieron ocultas o tuvieron lugar o vos. Así que, no sé, ¿quién quiere arrancar? En la otra arrancó Guille, si quieres ahora arrancar vos, Lau. Bueno, ¿qué rol juegan? Juegan el rol que juega todo el arte, que es la posibilidad de hacer visible lo que ni siquiera nos atrevemos a poner en palabras, porque a veces las cuestiones no empiezan siempre por el mismo lugar, empiezan en la pintura, empiezan en la escultura, empiezan en la dramaturgia. A mí el teatro como espectadora me parece maravilloso como lugar en el que somos invitados a suspender el mundo real hasta que eso termina, hasta que lo que está sucediendo en el escenario termina, porque ahí empezó un paratiempo, una pararrealidad en la que yo me dejo afuera y estoy así. Porque Macbeth tiene 600 años y me lo ponen en escena y yo me desespero. Y veo a Edipo Rey, que tiene 3.500 a esta altura, y siempre llega un momento en el que quiero que el pastor no hable, ¿con qué necesidad? Ya la historia quedó jugada, ¿para qué vamos a abrir la boca? Y estoy tomada de la butaca que tengo delante. Y con la literatura sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces yo no tengo palabras para hablar de mí, pero encuentro que alguien las tuvo como si me hubiera estado adivinando y me permite cruzar ese puente hacia la libertad del decir, la libertad de la identificación. Esta frase de Charlie, alguien en el mundo piensa en mí, y está poniéndole palabras a algo que yo estoy atravesando. Esa escena de la película La historia sin fin, cuando el nene descubre que el libro habla de él. Y dice, pero este soy yo. Sí, este sos vos. Y encontraste un mundo en el que vas a recibir justicia, vas a poder resucitar lo bello, aunque no vas a poder resucitar a tu madre, pero lo bello va a sostenerse y va a sostenerte, y sos un héroe. Y vas a poder hacer justicia con los que te han maltratado. Entonces, desde ese lugar, son indispensables estos nuevos relatos que, gracias a Dios, están ahora por todos lados. Por todos lados. Eso. Bueno, o yo estoy muy sensible, pero las palabras de Laura me hicieron emocionar. No. No, porque me hizo pensar mucho como la última producción vinculada a esta pregunta también, la última producción que hicimos con el grupo, fue mi trabajo de tesis, y fue el abordaje de temas y problemáticas tabú para la infancia, que es la niña que fue Cyrano, y un poco la premisa de la escritura fue un poco lo que comentaba Laura recién, como pensar en una obra, en una escritura que a mí de niña me hubiese ayudado y colaborado mucho ver.
una representación de infancia posible que a mí me hubiese aliviado mucho poder ver en una obra de teatro. Entonces, sumándome a las palabras de Laura, también agrego que la ficción tiene también la posibilidad no solo de visibilizar, sino también de ensayar nuevos mundos posibles o nuevas existencias posibles. Yo siempre recuerdo la primera vez que fui con el colegio a ver una obra de teatro, tenía 7 años y estaba en segundo grado y mi grado medio que se coló a una actividad de un año de secundario, entonces no era una obra pensada para niñas, lo cual me parece bastante interesante, era una obra pensada para jóvenes, era sobre Ana Frank, tristísima la obra, tremenda. Yo me acuerdo que lloré mucho, me acuerdo que me conmovió mucho, pero también recuerdo que, si bien la obra era muy triste, lo que más me conmovía era estar frente a la potencia transformadora de un grupo de personas que a metros mío habían levantado una otra posibilidad de existencia. Y eso a mí me acuerdo que me emocionó porque lo hicieron con nada, lo hicieron con una tela, un sillón y unos paneles, y era otro mundo posible al frente mío. Y a mí eso me marcó mucho, no solo porque salí de ahí y le dije, mamá, quiero hacer teatro, sino que también me marcó políticamente, desde empezar a pensar cómo la potencia de lo colectivo puede ser transformadora hacia algo, hacia algo, hacia otra nueva posibilidad de existencia. Eso. Yo te quiero contar que leí tu texto, el de Valentina y Cirano, y terminé con un nudo en la garganta. Ay, Me bueno, parece, gracias. además de bellísimo como texto teatral, la idea me conmovió infinitamente. Y la Ay, muchas resolución gracias. me conmovió mucho. Gracias. Así que gracias por esa obra. Qué Muchas lindo gracias. lo que se acaba de generar. Estaba pensando como, y ahora pasamos a la siguiente pregunta, pero como la frase, ¿vieron la famosa frase, lo personal es político? También está la frase, todo arte es político. Y todo arte transforma o esto, muestra nuevos posibles mundos, nuevas posibles realidades. Y como muchas veces dan lugar para que alguien sobreviva o pueda aguantar el mundo en el que vivimos hoy en día que tanto mal hace y tan mal nos hace, ¿no? Como me llevó a eso totalmente, lo que dijeron, me pareció muy hermoso. Por último, última pregunta así para les dos, y después tengo un par más para Guille, particularmente por la obra, que no comenté al inicio, pero la obra La niña que fue Cirano, que acaba de nombrar Guille también, está en el canal de YouTube, se transmitió el miércoles a la noche, está en el canal de YouTube del Max también, por si la quieren ver, antes o después de esta charla. Y paso otro dato. El texto está en la biblioteca abierta del CELCIT, del Instituto de Bárbaro. Investigaciones Teatrales. Han habilitado una página especial para textos dramáticos y infancia y disidencia, y está la obra. Ahí Bárbaro, está. podemos dejar después un comentario Sí. y dejar ahí que está. Buenísimo, así ya más gente la puede mirar. La siguiente pregunta que tengo es si creen que tanto la literatura como la dramaturgia para las infancias han incorporado en este último tiempo mayor perspectiva de género, con lo que sabemos que eso implica, y si tienen algún ejemplo particular para compartir con nosotros. Si se les ocurre. Bueno, sí, sin lugar a dudas hay un montón de discusiones que se vienen dando hace
varios años que por suerte van teniendo repercusiones en el arte, en la literatura, en el teatro. Así que autores, autoras que estén trabajando con perspectiva de género, por suerte cada vez hay más. A mí puntualmente a veces se me hace como un pequeño llamado de atención, como, bueno, no, primero vamos a hablar los que sí lo trabajan y lo trabajan muy bien, que hay muchos, entre ellas, bueno, en Córdoba, yo soy de Córdoba capital, en Córdoba puntualmente está el grupo Lularia, con respecto a la dramaturgia, el grupo Lularia, Tres Tristes Tigres Teatro, bueno, en Buenos Aires está Marine Falconi, que desde hace muchos años viene Sí, trabajando con una perspectiva bien interesante con mm, respecto a temáticas poco transitadas en la dramaturgia para niños y niñas y jóvenes también. Y después, bueno, puntualmente hay una dramaturga mexicana que a mí también me interesa mucho sus trabajos, que hace muchísimos años, que es Berta Giriart, que puntualmente hace poco esta semana, leí una obra que me pareció muy tierna y muy interesante, que se llama Salir al Mundo, que habla sobre la paternidad. Nada, muy interesante. Es como un niño que fue criado por la madre porque el padre salió a viajar por el mundo. Entonces él, frente a esa representación paterna, cree que, bueno, que el rol de los hombres es ese, desprenderse de todo y salir al mundo. Entonces el niño hace eso, sale de su casa y dice: yo voy a hacer lo mismo que mi papá, agarra una mochilita, emprende su viaje por el mundo, y en ese viaje se encuentra con un patito bebé huérfano que lo empieza a seguir. Y el niño quiere desprenderse del pato, pues, ¿sí? claro. Intenta dejárselo a varias personas, y dice: yo no me puedo hacer cargo de esto, yo soy un varón. Bueno, no voy a spoilear la obra, pero es muy tierno todo lo que empieza a suceder. Y a mí concretamente sobre la perspectiva de género siempre me hago la misma pregunta. Siempre agradezco a las producciones que se hacen eco de esas discusiones. También a veces me hace un poco de ruido porque creo que el mercado muchas veces se apodera de algunos discursos y los congela. O sea, el ejemplo más claro de esto para mí, porque es algo que todos conocemos, es Disney. Como, bueno, está bien, incorpora ciertas discusiones feministas sobre, por ejemplo, está bien, ahora las princesas están empoderadas, son valientes, están Sí, un poco sí, despeinadas, sí, pero hasta ahí nomás, ¿no? O sea, no pidamos que dejen de ser princesas, no pidamos que dejen de tener un cuerpo hegemónico, no sí, pidamos que dejen de ser blancas en su mayoría, heterosexuales, etcétera, Y las etcétera, que no etcétera. son blancas es porque viven en una isla. Si no. claro. Claro, como un montón de Y no reproducciones tenían que, bloqueador solar. Sí, sí, sí. claro. Entonces, a mí siempre me resulta interesante porque, por ejemplo, acá en Córdoba también sucede que hay muchas producciones para la infancia, que, a ver, hay una realidad. El teatro para niñas tiene un público cautivo, ¿no? Porque uno hace una obra y después la vende en colegios. Tú tenés el público asegurado. Pero para entrar dentro de ese sistema tenés que estar bajo las normas de ciertas temáticas, de ciertos criterios. Entonces se ve mucho cómo en colegios circulan estos formatos de Disney, entre comillas, aún en producciones independientes. Y eso a mí me parece, a ver, agradezco porque hay un avance a las obras de antes o a las películas de antes, pero también me asusta un poco porque creo que congela algunos discursos, ¿no? Como si esto ya estuviera solucionado. Como la princesa es valiente, acá ya esta película es feminista y sigamos por este camino. Y yo creo que hay discusiones todavía que nos tenemos que seguir dando con respecto a ese tema. Sí, Lau, sí, sí, ¿vos? sí, totalmente. Retomo lo que dice Guillermo. Eh, lo que creo es que está muy bueno mantenernos despabilados para ocupar astutamente cada resquicio que el mercado proponga, porque estamos de un lado del mundo en el que el mercado está instalado.
Entonces, como el mercado necesita mercadería, creo que junto con las discusiones permanentes, las intervenciones y la reflexión y el soporte entre colectivos, está la cuestión de decir, vos necesitas esto, toma. Y ahí empieza a abrevar, empieza a hacerse continuo un fluir que va creando la demanda, porque una vez que aparece, hace falta más y quieren más. Yo tuve una vuelta, una experiencia en un grupo de alumnites de 9 años, trabajo de cierre, habíamos hecho un trabajo entre la profesora de plástica tridimensional y yo. Ellos en plástica tridimensional construyeron máscaras intercambiables. Tenían partes que se abrían, se cerraban, se plegaban. Y en literatura iban a crear el personaje que soportaba esa máscara. Uno pide hablar primero y dice, yo me llamo Azul. Y ahí apareció el primer conflicto. Un compañero le dice, eso es nombre de mujer. Y él lo mira y le dice, no termina ni en A ni en O. Siga. Y me gusta esto, me gusta lo otro, soy no binario. Imaginen un enano 9 años, esos dientes gigantes que tienen a los 9 años, puro ojo. Entonces a este compañero le vuelve a explotar la cabeza y le dice, pero vos tenés que ser o varón o mujer. No, dijo él, yo puedo ser un rato varón, cuando me canso puedo ser un rato mujer. Y en el medio pienso. Entonces este otro compañero, buscando desesperadamente un argumento que derrotara esta posibilidad de libertad, dice, pero ¿y qué haces con la ropa? Porque vos tenés toda ropa de varón. Y una compañera se da vuelta y le dice, yo te presto la mía. Cuando te aburrís me la devolvés. Fin de la cuestión. Fin de la cuestión. Retomo lo que dijo Guillermo antes, casi al principio. Los adultos complicamos todo. Los adultos tenemos terror de perder nuestro estatus de organizadores de las categorías, porque en realidad las estamos perdiendo para nosotros y la obligación y el trabajo es para nosotros. Entonces, es mucho más sencillo de lo que parece. Mucho más sencillo, porque es desde un espacio, y voy a sonar muy Susanita de Mafalda, desde un espacio amoroso, desde el cual tenemos que poder ver aquello que no coincide con lo que yo había soñado para otro ser humano, como si su única realización fuera mi sueño. Entonces yo agradezco que existan libros como el de Belén de Larrañaga, esta vez había una vez, de una editorial pequeñita en La Plata que está apareciendo, donde aparece una princesa bigotuda, una princesa que está encerrada en una torre porque tiene una enorme barba de la que no se quiere deshacer, porque ama su barba. Pero su padre la escondió en una torre, porque las princesas no tienen barba. Y la historia es deliciosamente infantil. Infantil. Y entonces es por ahí. Es por ahí. Walter Benjamin dijo que toda obra, toda obra cultural era un rastro de la barbarie de la humanidad. Entonces, sigamos produciendo. Yo creo que la síntesis es esa. Sigamos dando las gracias por la existencia de gentes como Guillermo, que nos siguen dando material a quienes trabajamos literatura en infancias, para que las infancias sepan que el arte los contiene en sus propias palabras, en sus propias sensaciones, y no, entre comillas, adaptando. Una vuelta corrí el riesgo de leer Macbeth con un grupo de 10 años, el Macbeth original. Una mezcla de narración para hacerlo un poco más breve, porque tenía poco tiempo, pero reservando determinados
determinadas partes del texto original. Y un varón que con el tiempo se hizo un enorme amigo mío me dice, yo puedo ser Lady Macbeth. Claro, Pablo, le digo, ¿por qué? Porque está más loca que todos ellos juntos. Bien, un punto para Shakespeare. Si pensamos que los actores de Shakespeare eran todos hombres y dio al mundo esas fantásticas heroínas que estaban más locas que todos ellos juntos, es por el camino del arte. Es por ahí. Totalmente. Bueno, no tengo mucho que agregar, la verdad, a lo que dijeron. Me dejaron un poquito sin palabras, lo dijeron todo, me parece. Para ir más o menos cerrando, tengo un par de preguntas para Guille con su obra. La primera pregunta es, en realidad, ¿qué te motivó a abordar disidencias? Que es un poco por ahí el resumen de lo que estuvimos hablando hasta ahora. ¿Qué te motivó a abordar el tema de las disidencias en una obra para niñes? Bueno, yo nunca había pensado, ni producido, ni ensayado nada para niñas o para jóvenes. Y de repente cuando tuve que empezar a pensar sobre mi trabajo final de la licenciatura, llegaron mis sobrines al mundo, que son 6, de repente, así, ¡puf! Y de repente comencé como a alertar sobre la cantidad de temas y problemáticas invisibilizadas que hay para niñas. Porque de repente, bueno, me encontraba en situaciones concretas de tener que recomendar una obra de teatro o una película, o regalarles un libro, y decir, che, cuántas temáticas y problemáticas poco transitadas que hay. En la literatura un poco más, en el teatro casi nada, muy poco. Y bueno, obviamente que eso me conectó directamente a mi propia infancia, espacios que quizás yo había como negado como para seguir, y de repente se me abrió ahí toda mi propia experiencia y todas esas posibilidades y representaciones que se me habían negado, que se me habían postergado, que se me habían invisibilizado. Entonces, bueno, empecé a entrar en contacto con investigadores, investigadoras, directores, directoras, autores, autoras, que desde hace mucho tiempo se venían problematizando sobre el abordaje de temas y problemáticas tabú para las infancias. Entonces, un poco ese fue mi tema de trabajo final, y específicamente la obra indaga desde la dramaturgia y desde la puesta en escena sobre la disidencia sexual y las problemáticas de género, que fue un proceso precioso y sumamente complejo, porque, bueno, por todo lo que venimos charlando, y fundamentalmente porque éramos y somos adultes, pensando una producción para la infancia. Entonces, era un ejercicio, resultó ser un ejercicio constante de deconstrucción sobre un montón de ideas y prejuicios sobre lo que los niños son, lo que las niñas son, las niñas entienden, las niñas necesitan, esto será mucho. Y ahí empezamos también como a entender que la temática de la obra estaba muy ligada también a la problemática de la investigación. A ver, ¿qué quiero decir con esto? El adultocentrismo como sistema de dominación está muy ligado a otros sistemas de dominación, como es el patriarcado, como es la heteronorma. Entonces es imposible no empezar a cuestionar uno sin que el otro no se vea un poco resentido, un poco afectado. Una avalancha. Claro, porque están muy ligados. Claro. Bueno, es lo que comentaba Laura al principio. Son sistemas de poder. Entonces, bueno, nos implicó hacernos cargo de que también, como se hablan de los privilegios, bueno, hoy en día se habla mucho sobre los privilegios, como adultos somos privilegiados en relación a las niñas, porque el mundo late, respira para y por nosotros.
y nosotros somos los que elegimos qué les llega a las niñas, de qué manera, cómo, cuáles son los tiempos. Hay un sociólogo español que se llama Ferran Casas, que habla de los aún no, que los niños y las niñas, y los jóvenes también, en cierta medida, son les aún no de la sociedad. Les aún no están listos, aún no están preparados, esto todavía no. Entonces de esa manera se va configurando esto que comentábamos al principio, todo un universo aparte para la infancia, que desde el proceso de esta obra decidimos, intentamos ensayar otras posibilidades, ponerlo en cuestión, y etcétera. Que bueno, por suerte estamos muy, muy contentes con el resultado, pero fue muy complejo el proceso. ¿Y cómo, con esto último que decís que fue muy complicado, cómo fue la recepción con el público, con una obra que trata estas temáticas, o esto que contabas hoy de las obras infantiles se vinculan mucho con las escuelas, entonces tocar ciertas temáticas quizás es complejo por el laburo de después? ¿Cómo fue la recepción? Bueno, fue un proceso relativamente largo el de ensayo, fue como de casi 2 años, casi, teniendo en cuenta no, 2 años con la dramaturgia, 2 años. Primero yo la escribí previamente y después la fuimos llevándola a escena. Y teníamos mucho miedo en toda la instancia teníamos mucho miedo de decir, bueno, porque ninguna había tenido funciones para niñas. Entonces, sí, nos decían que era un público muy honesto, que no tiene filtro, sí. que si la cosa no le está interesando, no te va a sostener la vela, va a girar la cabeza, te va a poner a llorar. Entonces, bueno, nos generaba mucho temor. Entonces decidimos que no nos podíamos hacer les giles con ese temor, que teníamos que coordinar ensayos abiertos con niñas y niñas. Así que bueno, ya cuando tuvimos más o menos la obra paradita, dijimos, no estaba terminada, pero dijimos, bueno, precisamente como no está terminada, es el momento de tener esas devoluciones y esa mirada de las niñas. Y quisimos coordinar actividades con colegios, que nada, cuando llevábamos la propuesta a los colegios, felices de una actividad gratuita, un ensayo abierto, ¿eh? Y cuando aparecía el tema de la obra, se complicaba un poco. Claro, justo Porque ese día no se podía. Ay. No se podía de repente. No, se habían olvidado de que ese día venía el plomero a limpiar el tanque de agua de la escuela. Claro. Sí, sí. Porque encima fue justo el año, fue en el 2007, 2008, que fue como el auge de la ESI, que de repente, bueno, acá en Córdoba fue toda una movida muy, muy tremenda sobre la no implementación de la ESI en las escuelas. Me acuerdo. Entonces fue complejo, por suerte en un colegio la pudimos llevar a cabo, y en otro colegio que nos dijeron que no, la docente, que era una amiga nuestra, lo que hizo fue ponerse en contacto con las madres, y digo madres porque fueron las madres, de los alumnos, y organizamos la actividad por fuera del colegio. Y eso fue precioso también. Fue muy lindo porque fue la primera vez que abrimos la obra, fue con esa oportunidad, con esa experiencia. Y fue, claro, como era por fuera del colegio, fueron las niñas, porque eran las niñas y las madres y un par de abuelas. Que nosotros no lo habíamos tenido en cuenta, claro, sí, vienen acompañadas por adultos. Entonces terminó la obra, estábamos re nerviosos. Me acuerdo que había una abuela que estaba ahí mirando la obra, que no dijo nada, ni se rió, ni se mosqueó en toda la obra. Pasamos a la instancia de la devolución, de la charla, y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que la obra tenía un potencial de encuentro intergeneracional, porque era para todo público, no era nada más para niñas. Y de repente nada, fue muy lindo ver cómo las madres charlaban con sus hijas e intercambiaban pareceres, aparecían reclamos de parte de las hijas o lecturas sobre las obras. Bueno, fue muy emotivo, también nos lloramos todo. Y al final de la charla,
la abuela levanta la mano, creo que fue la última que habló, el Hades, todes, y dice, bueno, dicen que la obra es fuerte, que es fuerte. Dice, a mí no me parece fuerte. Silencio. A mí me parece tierna. Y ahí fue como que fue un alivio. Y nada, y hablaba sobre las cuestiones que a ella le costaba hablar con su nieta, que ella por ahí no se siente con herramientas para tratar sobre algunos temas, y sobre algunas cosas prefiere escucharla más a ella, que en ese momento tenía 10 años. Que nada, fue un regalo maravilloso ese primer encuentro. Y después tuvimos otra instancia en un cole solo con niñas, y fue otra experiencia alucinante también. En esa instancia en particular, como no estaban las madres, no fue tan emotiva por ese sentido, pero sí las niñas fue muy fructífera porque nos empezaron a dar devoluciones sobre la obra. Devoluciones muy concretas, preciosas, de un nivel... de un nivel de poesía, las miradas que habían tenido sobre la obra, cuestiones que, o sea, todas las devoluciones que nos dieron fue como, chiques, por Dios, sí, vengan a dirigir la obra, porque... Claro. No, las tomamos a todas. Sí. Eso, marcaciones muy, muy profundas, o sea, no quiero extenderme demasiado, pero por ejemplo, en la obra se plantea que hay una mudanza y que un amiguito de la protagonista se muda, y en la escenografía hay todas pequeñas casitas del barrio. Entonces nos levanta la mano un chico y dice, ¿y por qué cuando el Mateo se muda no se llevan la casa del Mateo, que ya no esté más en el barrio? ¡Qué genio! ¡Precioso! ¡Qué genio! Y agrega, o sea, además agrega, ¿y por qué después cuando se muda la nueva vecina de Valentina, por qué no trae su propia casita, claro, y la deja en el Claro, barrio? claro. Fue como, sí, por favor, seguí. Claro, claro. Y bueno, y fue muy interesante también cómo fue como una decisión también dentro del proceso, que el conflicto de la obra no tenga que ver con la disidencia sexual o la disidencia o las problemáticas de género, que ese no sea el conflicto, sino de depositar lo más triste de la obra, depositarlo, por ejemplo, en la mudanza, correrlo de ese lugar, porque también veíamos de que hay muchas producciones destinadas a la infancia que todas las cuestiones vinculadas a la diversidad sexual y de género la asocian, bueno, al bullying, a las problemáticas de aceptación, lo cual es sumamente necesario, pero también a nosotros nos parece necesario empezar a ensayar nuevos paisajes posibles donde esas infancias no sean un problema. A Laura. Pero ahora nos escuchas, la pensé que se había cortado. No, ya está, ya estoy de vuelta. Listo. Justo, perdón. Sí, perdón. No, eso perdón, justo te iba a decir. Siempre, si no, se posiciona la disidencia como problema, como algo que genera malestar, y por ahí no genera malestar, por ahí es una forma de libertad también, y mi problema es otro, mi problema es que me estoy mudando y dejo mi barrio y dejo mis lugares, y no es que soy disidencia, no, eso no me afecta. De última, al mundo le afecta, no a mí. Exactamente, sí. Posicionarlo Claro, pero como vos estás problematizando a un mundo que, entre comillas, tiene todo acomodado, cuando vos presentás el conflicto, se toman de lo que los conflictúa a ellos para decir, Total. Vos sos una persona que está por fuera de tu. Esto te tiene que generar malestar, esto te tiene... Y no, claro, no vos generás malestar, porque la cuestión es esa, vos estás generando el malestar. Perdón, Guille, lo interesante... Sí. Ay, perdón. No, eso que, perdón, que sigas vos, Sí. que te interrumpimos un cachito. Lo que nos resulta siempre conmovedor es que siempre cuando abrimos, pero después tuvimos muchas funciones, bueno, a raíz de eso nosotros ya no nos animábamos a presentar las carpetas en la escuela,
estrenamos con mucho temor a ver qué pasaba, y por suerte fueron los docentes los que se terminaron acercando a ver la obra y los que nos terminaron invitando después. Entonces Bien. tuvimos por suerte muchas experiencias en escuelas, y que siempre nos ha llamado la atención eso, que siempre en las charlas a posterior de la función, siempre la primera pregunta o apreciación que aparece tiene que ver con la mudanza. No sé, yo me mudé y me dejé a mi amiguito que estaba allá, y después aparece lo otro, después aparece, ¿por qué no se besaron? Pero aparece desde ese lugar, de que por qué estas dos niñas que se gustaban no termina la obra con un beso. Bueno, y charlamos de que, bueno, que para nosotros también esa construcción romántica del amor es más del universo adulto que de una niña de 10 años, que por ahí sí se puede dar un beso con alguien en la boca, pero más como imitando lo que vio en una novela, en una película, pero lo que a ellos les pasa no les pasa por ese lugar a esa edad. Sí. Bueno, por suerte siempre son experiencias muy lindas las que hemos tenido en los coles. Y bueno, y en las funciones abiertas para público también. Sí, muy agradecidas con todas las invitaciones y con todas. Nos pasa mucho de adultos que después de la obra nos escriben o nos mandan videos de sus hijos armando la escenografía en la casa, Ay, Dios. haciendo partes de la obra, y eso es un regalo hermoso, hermoso. Sí, sí, sí. Para terminar, antes del cierre y que Lau nos dé un relato, quería preguntarles si, de manera cortita, cómo ven, cómo les gustaría que sean, cómo piensan a las futuras infancias. ¿Qué se les viene a la cabeza? Yo vuelvo con lo que me queda resonando, son las presentes infancias. Lo que yo quisiera imaginar son futuros adultos que las vean, las incorporen, las dejen ser, las disfruten y se permitan compartir todo lo que ahora se están perdiendo por tratar de que respondan a una heteronormatividad que ya arruinó la vida de sus padres y madres. En lugar de decir qué alivio, qué bien, qué libre, qué bueno, para mí es por ahí. Para mí es por ahí el trabajo más fuerte con los adultos. Es una machacada permanente, es picar piedra, picar piedra, picar piedra todo el tiempo. Pero creo que estas infancias ya están acá, ya estaban. Y el compromiso de gentes como nosotros, que nos paramos la pelota y pensamos, es en hacerlas visibles permanentemente, mencionarlas, no olvidarlas, y exigir y poner a la vista todo lo que el arte está haciendo, como la maravilla esta de Guillermo. Sí, yo sí, me sumo completamente a las palabras de Laura. Ojalá que las infancias que vengan tengan aún cada vez más espacios donde puedan ser escuchadas, y que los adultos nos sigamos cuestionando y preguntando sobre nuestros privilegios y sobre nuestro vínculo con las niñas y las niñas. Ojalá que vengan infancias cada vez más libres, escuchadas y respetadas en toda su diversidad. Hermoso. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, y ahora, como cierre de esta hermosa charla que tuvimos hasta ahora, te propongo, Guille, si querés nosotros dos nos muteamos, así no hay ningún ruido que moleste de fondo, y Lau, te dejamos a vos con el relato de cierre que nos vas a dar. Bien.
Cuando Daniela me invitó a ser parte de este conversatorio hoy, cosa que agradezco públicamente un montón, siempre el Max Nordó transitando otros caminos de los instituidos, la historia que quería contar me vino a la cabeza inmediatamente. Y como dije antes, siempre hubo historias que hablaron de quienes no querían ser como debían ser. Y esta historia que les voy a contar pertenece a una tradición oral, que es la tradición oral de Italia. Ahora es Italia, en un tiempo fue un montón de reinos pequeñitos. Y esta historia, la versión más antigua de esta historia, se sitúa en el final del medioevo. ¿Por qué doy este dato? Para que tengamos la idea de cuán larga es esta historia. Cuán larga es esta pelea permanente de quienes quieren otra historia para su historia. Hubo un rey que tenía una desgracia inconcebible. Tuvo solamente 3 hijas, hijas con A de hijas. Lo que significaba, primero, que iba a morir sin un hijo que le fuera su heredero. Y segundo, que soñaba, o mejor dicho, tenía terribles pesadillas con la posibilidad de entrar en guerra, porque no tenía a quién poner al frente del ejército. Y dicen que cuando uno piensa en la desgracia, la trae cerquita. Y un buen día se levantó para saber que el rey vecino le había declarado la guerra. Así que intentó con sus hijas mayores ponerlas al frente del ejército, absolutamente cubiertas de armadura para que nadie supiera que eran mujeres. Pero las 2 se vieron tentadas en el camino por sedas, joyas, flores, así que rápidamente el ejército las trajo de vuelta diciéndoles que no las podía poner de generalas. Hasta que la más chica se cortó el cabello, se fajó para que sus senos no se notaran, se puso la armadura y le dijo: padre, nadie va a saber que yo soy una mujer. Déjeme ir al frente del ejército. Y así fue. Nadie supo. Creyeron todos que era un general ignorado que el rey había puesto al frente del ejército, y fue tan hábil y tan buena negociadora que la guerra nunca sucedió. Firmaron un tratado de paz con el rey vecino, y el rey vecino invitó al general a firmar el tratado de paz en su reino. Así que nuestra princesa, que no se quitaba la armadura ni porque Cristo se lo pidiera, fue al salón del palacio a donde iban a firmar el tratado. Por supuesto, se tuvo que despojar de su yelmo, de los guanteletes. Y ahí el príncipe descubrió un par de ojos tan inteligentes, que se enamoró. Y le fue a decir a la reina: me acabo de enamorar del general. Eso no es posible, dijo la reina. Los príncipes se enamoran de princesas. Yo no, me enamoré de un general. Y estoy seguro de que es una mujer. No, dijo la reina, déjamelo a mí. Vas a ver. Así que la reina ideó 3 pruebas. Llevó al general a contemplar un salón de exposiciones donde tenía sedas de un lado y armas del otro. Y nuestra princesa sacó una espada, ¡chac!, y la empezó a usar con una certeza y una elegancia que el príncipe miró y dijo: es un hombre. La segunda prueba fue que salieron al jardín. Y nuestra princesa tomó una rosa y se la ofreció a la reina. Es un hombre, dijo el príncipe. Y la tercera fue que la reina lo invitó a tomar una taza de té y accidentalmente volcó la taza de té sobre la falda de nuestra princesa, que automáticamente abrió las piernas y le dijo: hijo mío, es un hombre. Es un hombre. Solo Dios sabe por qué a las mujeres, cuando se nos cae algo, nos enseñaron a cerrar las piernas, lo que significa que nos quemamos, nos manchamos, en lugar de abrirlas para que no se nos caiga encima. Pero esa sería la discusión de otro cuento. El asunto es que el príncipe tuvo la última idea. Desafió al general a un torneo de natación en el lago del palacio. Así que el príncipe se despojó de toda su ropa, desnudo, se tiró al agua y dijo: general, acá lo espero. Y la princesa, que sabía que de eso no podía escapar, huyó a su palacio y a su tierra.
El príncipe salió del lago, se dirigió a su habitación y en su habitación, en medio de la tristeza y la decepción, encontró una notita. Una notita. Cuando la abrió, decía lo siguiente: mujer vino, mujer volvió, pero el príncipe ni cuenta se dio. Salió corriendo al país vecino, corriendo, y se presentó ante el rey y le dijo: vengo a pedirle la mano de su hija. ¿De cuál?, dijo el rey. Tengo 3. Si se las quiere llevar a las 3 juntas, me hace un favor. No, solamente quiero a la más chica, o a la que fue a mi tierra. Y la princesa apareció perfectamente vestida de princesa. Y el rey, que había aprendido algunas cosas respecto de su hija, le consultó: ¿querés casarte con él? Depende, dijo la princesa. Si puede vivir con una mujer que de a ratos quiera ser guerrero, de a ratos madre, de a ratos reina. Sí. El príncipe sintió una furia que, como una mujer, le ponía condiciones, y en ese mismo momento imaginó una vida sin esa mujer. Y dijo: sí. Cuentan que gobernaron ambos países juntos. Cuentan que fueron felices, o lo que eso signifique, para siempre. Pero ¿saben qué cuentan? Que las más felices de ese reino fueron las mujeres. Porque cada vez que alguien les decía que no podían hacer algo, iban a pedirle audiencia a una reina que siempre iba a salir a defender su deseo. Y colorín colorado, la historia de la princesa guerrera, que tiene más o menos 800 años, se ha terminado. Muy, muy hermoso. Me hiciste llorar un poquito. Muchas gracias. Y gracias también a vos, Guille. Gracias a ustedes. Gracias, Lau, por compartirnos ese cuento. No, y recomendación, busquen la obra de Guillermo. Búsquenla. Yo sé lo que les digo. Aunque la tengan que leer, búsquenla. Háganlo. Bien. Y les dejamos entonces para que busquen la obra, tanto para leer como para en el canal de YouTube del Max también está. Y les invitamos a las próximas actividades también que tiene el ciclo común. El sábado y el domingo hay una obra. En el Instagram está todo el cronograma con lugares, horarios y todas las cositas. Así que bueno, gracias a les dos y un beso. Hermosa charla, a mí me encantó. A mí también, gracias, Dani.